Entonces, la actividad 2.3 trata acerca de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Entonces, esas cuatro fuerzas fundamentales del universo son la fuerza de gravedad, que todos conocemos, la fuerza electromagnética, que es la mezcla de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Esas fuerzas nucleares se refieren al núcleo del átomo y son usadas desde Einstein, desde que empezó a hablar Einstein de la velocidad de la luz, de la relatividad y del átomo. Entonces, entonces acá dice que estas fuerzas lo dominan y lo explican todo, y que con la ausencia de uno de ellas se perdería ese equilibrio, y al perderse ese equilibrio, eh, pues dejaría de existir el mundo tal y como lo conocemos. Eh, entonces, acá empiezan a existir dos teorías en física, que es la teoría cuántica y la teoría de la relatividad general, propuesta por Albert Einstein. Entonces, en la teoría cuántica se dice que, la energía es dividida en pequeños paquetes de energía, y entonces todo se convierte en energía. Entonces hay paquetes de energía en la fuerza electromagnética, hay paquetes de energía en la fuerza nuclear fuerte y en la interacción nuclear débil. Pero entonces hay una fuerza que no se ha podido cuantizar, que es la fuerza de la gravedad. Entonces, esa es la única que no se ha podido incluir, esa es la única fuerza que no se ha podido incluir en una teoría cuántica que sea general. La que sí incluye esa fuerza de gravedad es la teoría propuesta por Albert Einstein, que es la teoría de la relatividad general. Entonces, por ahora, no hay una sola teoría que unifique estas cuatro fuerzas que dominan el universo. ¿Listo? Entonces, como introducción general, vamos a ver el siguiente video, pero me tienen que confirmar si escuchan el audio. Cuando entreno al máximo y mi cuerpo no da más, tomo Sí se oye, Advil. profe. Su tecnología Listo, vamos a actúa ponerle en el cuidado. sitio del dolor, aliviándolo en minutos. Advil, tú eres más grande que el dolor. Acompáñame en esta clase. Algo importante de lo que debemos hablar cuando estamos trabajando con átomos es comprender y entender las fuerzas fundamentales que rigen la naturaleza. De hecho, hay 4 fuerzas que aplican en la mayoría de los procesos que conocemos. Entre ellos tenemos la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la nuclear fuerte. Entonces, ¿qué podemos decir sobre este tipo de fuerzas? Bueno, inicialmente debemos reconocer la partícula que participa dentro de este proceso. La partícula de la fuerza gravitatoria es conocida como
gravitón. La de la fuerza nuclear débil son los bosones W y Z. La de la fuerza electromagnética ya la hemos oído hablar en muchas ocasiones y es justamente el fotón. Y de la fuerza nuclear fuerte hablamos de la partícula gluón. Ahora, vamos a hablar sobre una serie de características que presenta cada una de estas fuerzas. De hecho, la fuerza gravitatoria aplica o genera atracción entre fuerzas con masa. Es decir, que todo lo que tenga masa va a sufrir una fuerza gravitatoria. Ahora, vamos a hablar de la fuerza nuclear débil. ¿Dónde encontramos fuerza nuclear débil? ¿O dónde aplica? Resulta que la fuerza nuclear débil ocurre en los procesos de desintegración de partículas inestables. De hecho, en procesos de tipo radiactivo. Ahora, en cuanto a la fuerza electromagnética, cuya partícula es el fotón, podemos hablar de procesos o fuerzas de atracción o repulsión entre partículas con carga eléctrica. Es decir, todas aquellas partículas que tengan una carga neta positiva o neta negativa van a sufrir procesos de tipo electromagnético. Y finalmente está nuestra fuerza nuclear fuerte, que de hecho es una de las más importantes, porque es aquí, en este tipo de fuerza, donde ocurre la interacción entre los nucleones, permitiendo o manteniéndolos unidos en el núcleo. ¿Sí? A pesar de que ocurre una fuerza electromagnética entre los electrones y nuestros nucleones, hay una fuerza que permite que estos nucleones no logren separarse y siempre se mantengan unidos. Esto es gracias a las fuerzas nucleares fuertes. En cuanto a la fuerza que presenta cada una de estas fuerzas, vamos a decir que la más fuerte es la nuclear fuerte. La segunda, en cuanto a interacciones que ocurren, es la de tipo electromagnético. La tercera es la nuclear débil y finalmente la fuerza gravitatoria, la cual no presenta gran importancia dentro de nuestros procesos químicos o justamente cuando hablamos de átomos. Así que, a modo de ayuda o para recordar, la fuerza gravitatoria va a afectar a todas aquellas partículas que justamente tienen masa. De hecho, esta fuerza de tipo gravitacional es lo que permite también el movimiento de los planetas o astros. Ahora, en cuanto a nuestra fuerza nuclear débil, ya hablamos que genera o provoca algún tipo de desintegración. Por lo tanto, una partícula va a sufrir un proceso de desintegración como el tipo radiactivo y va a generar otro tipo de partículas. En la electromagnética, como lo mencionamos, nos ayuda a mantener unidos nuestro átomo y las diferentes moléculas entre sí, como los protones y los neutrones. Finalmente, nuestra fuerza nuclear fuerte es la que nos ayuda a tener los protones y neutrones unidos. Imaginémonos que esta fuerza nuclear fuerte es como un tipo de amarre o cadena y lo que va a permitir es que nuestros nucleones no se vayan a separar por ayuda del gluón. En esta clase vimos las 4 fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo y fuerza nuclear débil y fuerte. Imagínate, un minero de criptomonedas se conecta a la piscina de minar. Bueno, entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció Bien, la profe. información? Bueno, pero entonces, la fuerza de gravedad, entonces, se debe a que una partícula tenga masa. Entonces, todo elemento que exista en la naturaleza tiene masa y por tanto genera fuerza de gravedad. Lo que pasa es que esa fuerza de gravedad es proporcional a su tamaño. Entonces, nosotros como estamos al
o sea, vivimos sobre un planeta, ese planeta es la masa mayor, por tanto es lo que nos atrae y lo que nos mantiene sobre su superficie. ¿Listo? Entonces ahí decían que esa fuerza de gravedad también era la responsable de la trayectoria de los planetas, ¿cierto? Eh, porque esa misma fuerza de gravedad entre los planetas es lo que delimita, eh, como quien dice, el recorrido de los planetas. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, la atracción de la fuerza de gravedad es lo que sostiene a un satélite como la Luna girando alrededor de la Tierra. Y eh, la masa del Sol, que es mucho más grande que la de los planetas, es la que mantiene eh, algunos planetas girando alrededor de él. Pues porque estamos como quien dice en una galaxia, pero al parecer hay otras más, porque pues el universo es infinito. ¿Listo? En cuanto a la fuerza electromagnética, nosotros ya habíamos visto que tiene que haber una carga eléctrica. Entonces, esa carga eléctrica, si los signos son los mismos de la carga, generan repulsión, o sea, si los dos son positivos, se repelen, o si los dos son negativos, se repelen. Pero si son de signos opuestos, o sea, positivo y negativo, se atraen. Entonces, eh, digamos que esa atracción y repulsión no se cumple a nivel del núcleo, porque en el núcleo del átomo sabemos que solo hay protones, pero eh, a pesar de la fuerza de repulsión electromagnética, porque los protones tienen carga positiva, los protones no se repelen porque hay una fuerza que es mayor a esa fuerza electromagnética, que en este caso es la fuerza nuclear fuerte, pero que ella actúa a pequeñas distancias y en esas pequeñas distancias microscópicas, pues esa fuerza nuclear fuerte es mayor y eso es lo que se hace que se mantenga unido eh, el núcleo del átomo. Y también nosotros habíamos visto que ese núcleo del átomo tiene una masa mucho menor que el resto del átomo, o sea, tiene una masa mayor. Eso quiere decir que en ese núcleo del átomo hay concentrada energía y esa concentración de la energía hace que una gran cantidad de masa se concentre ahí y que si llegáramos a liberar esa gran cantidad de masa que hay en ese pequeño núcleo, pues podríamos generar una fuerte explosión, que es lo que denominamos una explosión nuclear y que fue con lo que o el principio que se utilizó para, para generar precisamente la bomba nuclear. ¿Listo? Eh, bueno, y también aparece una fuerza nuclear débil, que también se usa para procesos radioactivos, que son cuestiones de laboratorio, sí, pero también eso se utilizó para, lo de la bomba atómica y también se usa para generar energía, o sea, eso también tiene buenos propósitos para generar energía nuclear. ¿Listo? Sin embargo, pues eso tiene altos riesgos, porque pues ya sabemos qué pasó con las bombas en
en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, y ya sabemos lo que pasó con la explosión de una central nuclear y toda la contaminación que creó a su alrededor y que todavía luego de varios años de esa, me parece que era la planta de Chernobyl, todavía genera contaminación a su alrededor y pues no es aconsejable vivir cerca de esta planta de generación nuclear. ¿Qué iba a decir Jason? Profe, Sí, esto es solo como una pregunta, ¿sí? Esto, sí. ¿qué pasa si alguna de las fuerzas del universo deja de funcionar o sí, o sí, que ya deja de Pues existir, mejor dicho? si deja de ¿Qué existir, pasa? pues empezaríamos en un caos, habría un caos, em, habría un caos hasta que el universo se vuelva a acomodar a las otras tres fuerzas. Entonces, por lo menos dejaríamos de percibir el mundo y ya digamos que ya no podríamos existir, porque ante la falta de una fuerza de esas, pues, eh, digamos, si falta la fuerza de gravedad, un planeta se puede estrellar con el otro, porque no habría órbitas de los planetas. Si deja de haber fuerza electromagnética, deja de existir el átomo. Entonces todo entraría a ser, digamos, como una sopa de electrones, protones y neutrones. Entonces, prácticamente todo se volvería, todo se disolvería. Eh, entonces, la existencia de estas cuatro fuerzas es fundamental. O sea, ellas dominan y explican todo. Y comprender estas cuatro fuerzas significa comprender el universo. ¿Listo? Eh, entonces, también la fuerza nuclear débil se incluye dentro de estas cuatro fuerzas para explicar aquello que no es explicable, aquellos fenómenos que no se pueden explicar. Entonces se encontró esta fuerza para explicar esos fenómenos que hasta el momento no se les había encontrado explicación. Bueno, ustedes ya hicieron la lectura para empezar a responder los puntos, las preguntas. Los escucho. No, profe, aún no lo hemos leído. No la han leído. Bueno, entonces vamos a ir, vamos a ir mirando las preguntas. Con eso, de una vez las vamos contestando a medida que vamos leyendo. Entonces, el primer punto es buscar el significado de algunas palabras. ¿Esto por qué se hace o por qué se exige? Porque al buscar estas palabras, yo puedo mejorar la comprensión de lo que voy a leer, porque voy a entender el significado de las palabras que hay un poco, que digamos que no son tan conocidas voy a entender cada una de esas palabras. Por ejemplo, si voy a mirar qué es entresijos, ¿alguien ha averiguado qué es entresijos? No, señor, profe. Listo, entonces vea, acá en el significado dice aspecto o característica poco conocido u ocultos de una persona o cosa. Entonces, una característica poco conocida de alguien o de algo. ¿Listo? Entonces, asimismo hay que buscar el significado de las otras palabras. Entonces, la primera pregunta es, según el texto, ¿a qué debemos nuestra existencia? Entonces, vamos a leer y vamos a mirar a ver.
Vamos a leer y vamos a mirar a ver cuál es la respuesta a esa pregunta. Dice, estas son las 4 fuerzas que dominan el universo. Entonces, las fuerzas fundamentales del universo lo dominan y explican todo, desde lo que vemos a lo que imaginamos o sentimos. La existencia se la debemos a ellas. Aunque no siempre las comprendamos, 4 son las grandes fuerzas que se disputan el dominio universal. Estas 4 fuerzas lo construyen o destruyen todo. Si hay algo, si existe, lo hace bajo su aprobación y solo siguiendo sus directrices. Es más, estas 4 fuerzas tiránicas y absolutas lo pueden explicar todo. Comprendiéndolas a ellas, se puede comprender el universo por completo. Hablamos, por supuesto, de las 4 fuerzas fundamentales del universo, también conocidas como interacciones fundamentales del modelo estándar. Descendamos al mundo de lo más pequeño conocido para entender mejor los entresijos de nuestro cosmos. Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué debemos nuestra existencia? Entonces, de ese párrafo se puede conocer la respuesta. Sí, señor profe. ¿Cuál sería la respuesta? Pues lo fundamental sería las 4 fuerzas. Las 4 fuerzas, ¿cierto? Sí, Sí, señor. porque aquí dice, si hay algo, si existe, lo hace bajo su aprobación y siguiendo sus directrices, y se refiere a esas 4 fuerzas fundamentales de las que están hablando ahí. Entonces, aquí la palabra clave está ahí. Entonces, ¿a qué debemos nuestra existencia? Pues nuestra existencia se la debemos a esas... bueno, acá está, mire, acá en esta parte también dice, la existencia se la debemos a ellas, y ese ellas hace referencia a esas 4 fuerzas fundamentales. Ahora la segunda pregunta dice, de acuerdo con la lectura, ¿cómo podemos entender el universo en todos sus aspectos? Entonces, ¿cómo podemos entender el universo en todos sus aspectos? Comprendiendo todas las fuerzas. Exactamente, porque acá dice, comprendiéndolas a ellas, ahí hace referencia a las fuerzas fundamentales. Comprendiéndolas a ellas, se puede comprender el universo por completo. Pues porque aquí en la lectura comprender pues es sinónimo de entender. Digamos que la pregunta utiliza la palabra comprender, pero en la lectura aparece la palabra comprender, que son sinónimos. Ahora, en la parte C dice, según la lectura explique qué fuerza común es la responsable de que existan los átomos. ¿Ya hemos leído eso? No, profe. Entonces sigamos leyendo a ver qué más encontramos. Entonces dice, la común fuerza electromagnética. Si hay una fuerza común con la que nos enfrentamos todos los días y a la que le debemos mucho, es a la interacción electromagnética. Esta fuerza es la que actúa sobre todo lo que tenga carga. Y sí, prácticamente todo tiene carga. Y aunque ésta esté neutralizada, tiene un alcance infinito y es la responsable de que existan los átomos. También es la responsable en última instancia de que exista la materia que conocemos y estudiamos. También es la responsable de efectos como la luz, la electricidad,
y casi cualquier fenómeno diario. Gracias a ella podemos ver las cosas, podemos utilizar un dispositivo, comunicarnos a distancia, mover maquinaria pesada, escuchar música a través de unos auriculares. Esta fue la primera interacción estudiada analíticamente por los físicos y hoy en día la entendemos como parte de una cosa llamada electrodinámica cuántica de campos o QED. La QED es la teoría científica demostrada con más precisión hasta la fecha. Nada pasa en nuestro universo sin que esta interacción tenga la última palabra. Si desapareciese, todo lo que se desintegraría en una especie, todo lo que conocemos se desintegraría en una especie de sopa de protones, neutrones y electrones, sin sentido. Bueno, acabando de leer eso, volvamos a leer la pregunta. ¿Qué fuerza común es la responsable de que existan los átomos? La fuerza electromagnética, profe. La fuerza electromagnética, ¿cierto? Porque ahí, en la lectura, pues dice que es la responsable de que existan los átomos. Y pues están hablando desde ese tipo de fuerza. También preguntan, 4 beneficios cotidianos reales de contar con fuerza electromagnética en la naturaleza. Entonces, 4 cosas con las que nosotros nos beneficiemos por el simple hecho de existir esa fuerza electromagnética. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Señor. Ahí está en la lectura, 4 beneficios cotidianos reales de contar con fuerza electromagnética en la naturaleza. ¿Será que nosotros nos estamos comunicando a distancia, cierto? Porque Sí, señor. yo estoy en mi casa y ustedes están pues en sus respectivas casas. ¿Es un beneficio de la fuerza electromagnética según la lectura? Sí, señor. Claro. ¿Qué otro beneficio aparece ahí? Mover maquinaria pesada. Mover maquinaria pesada, entonces sería la segunda, el segundo beneficio. Escuchar música. Escuchar música sería el tercero. ¿Qué otra cosa? Y poder utilizar un dispositivo, profe. Bueno, poder utilizar un dispositivo, poder tener electricidad, ¿cierto? Luz, electricidad. Entonces, pues, ahí están los 4 beneficios de contar con esa fuerza electromagnética. Ahora dice, en la siguiente pregunta dice, según el texto, dice que explique, según el texto, ¿qué debe permanecer en la naturaleza para garantizar la existencia del universo tal como lo conocemos? ¿Qué debe permanecer en la naturaleza para garantizar la existencia del universo tal y como lo conocemos? ¿Me repite la pregunta Dice, profe, porfa? explique,
según el texto, ¿qué debe permanecer en la naturaleza para garantizar la existencia del universo tal como lo conocemos? Entonces, ¿qué dice la lectura acerca de, de mantener la integridad de todo debido a esa fuerza electromagnética? La fuerza electromagnética no es la que une todos los componentes como los electrones, los protones y los átomos, profe, lo que contiene un átomo. Sí, entonces, porque acá en la lectura dice, vea, nada pasa en nuestro universo sin que esta interacción tenga la última palabra. Si desapareciese, todo lo que conocemos se desintegraría en una especie de sopa de protones, neutrones y electrones sin sentido. Entonces, eh, lo que debe permanecer en la naturaleza, por lo tanto, es esa fuerza electromagnética para garantizar, pues precisamente, la permanencia del universo tal y como lo conocemos. ¿Listo? Ahora, en el siguiente punto dice, sabemos que los protones tienen carga positiva. Entonces, ¿cómo se explica en el texto que ellos se mantengan unidos en el núcleo de un átomo? ¿Eso ya se leyó? No me acuerdo, profe. Entonces, al parecer eso no se ha leído, porque ahí nos han hablado del núcleo del átomo, ¿cierto? En esa parte. Miremos a ver qué dice la siguiente parte. Dice la fuerza fuerte, también llamada Bueno, profe. menos redundantemente interacción nuclear fuerte. Esta es otra de las grandes fuerzas fundamentales del universo. Esta interacción actúa a niveles microscópicos, mucho más pequeños que el átomo. Los ladrillos fundamentales de la materia están formadas por protones, electrones y neutrones, ¿cierto? La tiránica fuerza electromagnética explica que la carga igual se repele. Esto no tiene mayor implicación si tenemos en cuenta los minúsculos electrones, puesto que casi nunca se encuentran, y los neutrones no tienen carga. Pero, ¿qué ocurre con los protones? ¿Cómo se mantienen unidos a pesar de la terrible repulsión que procesan? La respuesta está en la interacción fuerte. Esta actúa entre quarks para formar hadrones, como los que forman los protones o neutrones, y no distingue entre estos tipos de neuclones, atrayéndolos sin remisión. Y a pesar, entonces acá nos toca corregir, y a pesar del resto de fuerzas, al contrario que la electromagnética es siempre atractiva a mayor escala, es una fuerza compleja y de un alcance ínfimo, pero muy, muy intensa a pequeña escala. Es muy difícil de comprender y modelizar, por lo que las soluciones que la contemplan son escasas.
La fuerza fuerte, al igual que la electromagnética, que es positiva o negativa, puede tener varios valores, lo que se conoce como carga de color, que es azul, rojo y verde, aunque esto no tiene absolutamente nada que ver con los colores que vemos. La fuerza fuerte es descrita por la conocida como cromodinámica cuántica. Es una teoría muy complicada y no del todo comprendida. Gracias a ella los átomos no se desintegran en una amalgama subatómica universal. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer y la pregunta que estoy leyendo dice, sabemos que los protones tienen carga positiva. Entonces, ¿cómo se explica en el texto que ellos se mantengan unidos en el núcleo de un átomo? Entonces, ¿cómo explican ahí que se mantengan unidos en el núcleo del átomo los protones a pesar de tener carga positiva? Y sabemos que la carga positiva se repele. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí o qué otra fuerza aparece ahí para mantener esos protones unidos en el núcleo del átomo? La fuerza negativa, profe. No. ¿Quién tiene otra opinión? Mire, ahí la pregunta la hacen y aparece ahí en negrilla en la lectura. Y enseguida está la respuesta. ¿No es acaso esa la misma pregunta que hacen en la lectura, pero la hacen de otra forma? Mire, en la lectura esa pregunta que aparece en negrilla dice, ¿cómo se mantienen unidos a pesar de la terrible repulsión que procesan? Y se está refiriendo ahí a los protones, porque los está nombrando aquí antes, mire. ¿Los nucleones? Sí, forman nucleones, pero ¿qué fuerza los mantiene unidos? La fuerza fuerte, profe. La fuerza fuerte, porque es que dice acá, la respuesta es la interacción fuerte. O sea, ahí está haciendo referencia a la fuerza nuclear fuerte, ¿cierto? Y ahí dice, también dice que es siempre atractiva esa fuerza. Al contrario de la electromagnética, esta fuerza siempre es atractiva. Es muy compleja y de alcance ínfimo, porque es que actúa, sí, mire, es esta fuerza, mire lo que dice acá. Esta fuerza es una fuerza compleja y de alcance ínfimo, pero muy intensa a pequeña escala. ¿Por qué hablan de alcance ínfimo? Pues porque es una fuerza que tiene un alcance dentro del núcleo del átomo, y el núcleo del átomo es algo muy pequeño, ¿cierto? Por eso hablan también de que es muy intensa, pero a pequeña escala. O sea, esa fuerza no es común en la naturaleza, ¿cierto? Solamente existe a una escala que es mucho menor a la escala microscópica, una escala muy pequeña, porque pues está apenas en el núcleo del átomo. ¿Listo? Y acá habla de que tiene unos valores, pero esos valores, bueno, se clasifican como carga de color, pero pues esa carga de color no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos. Ahí también dicen. Es simplemente una clasificación que se le ha dado a esas cargas de acuerdo
a la fuerza que tienen a ese nivel microscópico. Entonces, y también pues le dan un sinónimo ahí, la fuerza fuerte descrita por la conocida cromodinámica cuántica. Y dice que es muy complicada y no del todo comprendida. Y también dicen que debido a ella, pues los átomos no se desintegran, ¿cierto? Entonces, pues por eso es que es una fuerza fundamental, porque si gracias a ella existen los átomos, y gracias a los átomos existe todo, existe la materia y existimos nosotros. Entonces, por eso es fundamental. Listo. Ahora, la siguiente pregunta es, según el texto, ¿a qué debemos la inclusión de la fuerza débil como una fuerza fundamental de la naturaleza? ¿Ya se ha leído de la fuerza débil? No, señor profe. Entonces Ya. vamos a leer de la fuerza débil. Entonces, miremos qué dice de ella. Dice, la sabrosa fuerza débil. Esta interacción aparece para explicar lo que no es explicable mediante otras fuerzas fundamentales del universo. La fuerza débil se conoce así por su levísima intensidad, pero además es que actúa a nivel del núcleo, como la fuerza fuerte, por lo que se tardó una eternidad en encontrarla. Con su descubrimiento, Enrico Fermi también se atrevió a describir una nueva partícula conocida como neutrino. Esta interacción es parte de una manifestación que aúna la fuerza electromagnética con la débil, la electrodébil. Esta fuerza es la que explica fenómenos como la desintegración atómica, la radiación de los átomos que todos conocemos y otros fenómenos similares. La carga de la fuerza débil se divide en sabores. Junto con las otras dos fuerzas, esta se incluye en el modelo estándar unificado dentro de la teoría de la gran unificación, uniéndolas. Entonces, aquí esta fuerza se clasifica en sabores, en algo que denominan sabores, y la anterior en algo que denominaban colores. Por supuesto que no se refieren a los sabores que nosotros percibimos con el gusto. Es otro tipo de sabores, que son más bien debidos a su carga eléctrica o a la fuerza que genera su carga eléctrica. Entonces dice, según el texto, ¿a qué se debe la inclusión de la fuerza débil como una fuerza fundamental de la naturaleza? Entonces, ¿a qué se incluyó? ¿Por qué se incluyó? ¿Qué leen ahí? Profe, ¿me hace un favor? ¿Me podría repetir la pregunta? Espera a ver qué dice su compañero. ¿Nos puede repetir el que habló? Profe, si su merced me puede hacer un favor y me puede repetir la pregunta. Sí, ya lo escuché, sino que es que estaba hablando otra persona, pero no le logré entender lo que dijo. La pregunta dice, ¿a qué se debe la inclusión de la fuerza débil como una fuerza fundamental de la naturaleza? ¿Por qué la incluyeron, la fuerza débil?
Listo. Es fundamental la fuerza Lista. débil para Listo. interactuar No. con lo que no es explicable. Moto. Exactamente. Es una fuerza que nos sirve, se incluyó porque hay fenómenos que no se pueden explicar. Entonces, esa fuerza débil se incluyó para explicar esos fenómenos que no son explicables, o sea, que no eran explicables hasta ese momento. Entonces, ahí nombran a Enrico Fermi, que se atrevió a describir una nueva partícula conocida como neutrino, utilizando ese tipo de interacción, que la llamó interacción débil o fuerza débil. ¿Listo? Entonces ahí está la razón por la cual es incluida esa fuerza débil. Dice, de acuerdo con la lectura, nombre dos fenómenos que se pueden explicar con la denominada fuerza débil. Entonces, ¿qué fenómenos nombran ahí que se pueden explicar con la fuerza débil? La desintegración atómica, la radicación de los átomos. Exactamente. No es la radicación, es la radiación. Radiación de los átomos. Listo, son esos dos fenómenos los que nombran ahí que se pueden explicar con este tipo de fuerza. Listo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué fuerzas fundamentales entran en la teoría cuántica de campos? ¿Ya se ha leído acerca de la teoría cuántica de campos? No, señor profe. No. Entonces, vamos a leer acá más adelante a ver qué dice. Acá habla de la gravedad. ¿Por qué no es la gravedad la más común de las fuerzas? Bueno, toda nuestra vida está condicionada por esta fuerza. Hoy en día la gravedad es, entre todas las fuerzas fundamentales del universo, la que menos comprendemos. Esta fuerza que descubrirás cuando te tropieces o cuando dejes caer algo de la mesa es de alcance infinito. Lo sienten todas las partículas con masa y es bastante débil en comparación con las otras. Esta fuerza es muy compleja de estudiar a nivel cuántico, lo que impide su comprensión al nivel de otras fuerzas. Además, esta es la única que no se puede proponer como una teoría cuántica de campos, por lo que no puede ser parte del gran modelo estándar que lo unifica todo. Para poder explicar la gravedad, usamos la teoría de la relatividad general, propuesta por Einstein, lo que tiene poco que ver con la teoría cuántica y que sí es contemplada en las tres anteriores. Mientras que las otras fuerzas pueden cuantizarse, es decir, buscar y describir los cuantos, la partícula mínima fundamental de dichas teorías, la gravedad no. Varias hipótesis modernas tratan de cuantizar esta fuerza, aunque todavía no ha sido posible demostrar su validez con experimentos específicos. Por ello, no podemos hablar de carga o partículas que hagan referencia a la gravedad, como en las anteriores. Sin embargo, eso a la gravedad le da igual. Está en todas partes, modificándolo todo, haciendo de esta realidad su propio campo de juegos y a nosotros sus juguetes, nos guste o no. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué
fuerzas hacen parte de la teoría cuántica? Ah, perdón, pero es que esa no es la pregunta. La pregunta es, sí, esa es la pregunta. ¿Qué fuerzas entran en la teoría cuántica de campos? ¿Qué dice aquí en esa lectura? ¿Qué fuerzas entran en esa teoría cuántica de campos? Yesid Solano tiene falla porque ya prácticamente son las 8. Entonces, pues ya, como quien dice, no tiene mucha gracia entrar apenas allá a contestar lista. Bueno, la pregunta, Profe, ¿sí? una pregunta, ¿son nada más las guías que hay en la guía que nos mandaron o hay más aparte? Pues por ahora son estas, porque hasta ahora vamos en la actividad 2.3. Entonces, ahí vamos de acuerdo con... Esta vez sí envié la vía completa, que la vez pasada no la envié completa. Bueno, la pregunta es, ¿qué fuerzas fundamentales entran en la teoría cuántica de campos? Mire, aquí lo que dice, mire, esta fuerza, y acá resaltemos esta parte. Dice, esta fuerza es muy compleja. Acá, esta fuerza se refiere a la fuerza de gravedad, que es de lo que está hablando esta parte. Esta fuerza es muy compleja de estudiar a nivel cuántico, lo que impide su comprensión al nivel de otras fuerzas. Además, esta es la única fuerza que no se puede proponer en la teoría cuántica de campos, por lo que no puede ser parte del gran modelo estándar que lo unifica todo. Entonces, si esta fuerza es la única que no puede entrar en la teoría cuántica de campos, entonces, ¿cuáles fuerzas sí entran en esa teoría? Pues las otras tres, ¿que son cuáles? La fuerza débil electromagnética y la fuerza fuerte. Entonces, la fuerza fuerte, ¿cuál sería la otra? La fuerza débil y la fuerza electromagnética, profe. Exactamente. La fuerza fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética. Porque es que de ahí sacamos la respuesta. Dice, esta fuerza es muy compleja de estudiar a nivel cuántico, lo que impide su comprensión al nivel de las otras fuerzas. Además, esta es la única fuerza que no se puede proponer como teoría cuántica de campos. Entonces, si esta es la única fuerza que no se puede proponer en la teoría cuántica de campos, pues entonces las otras sí entrarían en esa teoría cuántica de campos, ¿cierto? Ahora, la siguiente pregunta es, de acuerdo con la lectura, ¿en qué teoría es clasificada la fuerza de gravedad? Entonces, si la fuerza de gravedad no entra en la teoría cuántica de campos, ¿en qué teoría sí se puede clasificar? En la teoría de Einstein, profe. En la teoría de Einstein, que ¿cómo se llama la teoría de Einstein? La teoría cuántica. No,
La teoría de la relatividad general. Exactamente, es que ahí dice, mire, para poder explicar la gravedad, usamos la teoría de la relatividad general propuesta por Einstein. Entonces, esa teoría sí acoge la fuerza de gravedad. ¿Listo? Ahora dice, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la explicación que se da en el texto para que la fuerza de gravedad no haya sido incluida hasta el momento en una teoría unificada de las fuerzas fundamentales? Entonces, ¿cuál es la explicación para que esa fuerza de gravedad no haya sido incluida en una teoría unificada de las fuerzas fundamentales? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que la gravedad no se puede cuantitarse. Sí. Sí, ahí como la gravedad no puede cuantizarse, y cuantizarse es partirse como en paqueticos de energía que se denominan cuantos. Esos cuantos es la partícula mínima fundamental de las teorías como la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. La gravedad no ha podido dividirse en esos paqueticos de energía. Entonces, acá dice que hay varias hipótesis que tratan de cuantizar esta fuerza, aunque todavía no ha sido posible demostrar su validez con experimentos. Y por ello, pues, la gravedad no ha podido unificarse a las otras tres fuerzas. Sin embargo, pues, ahí dice que la gravedad eso le da igual. Ella se sigue comportando como ella quiere, porque pues es una fuerza de la naturaleza. Entonces, pues, ahí sobre todo la explicación está en esa parte de negrilla, ¿cierto? Pero pues se le podía agregar un poquito más de lo que ahí dice. Listo. Entonces, luego hay hay un tercer punto que dice que hay que hacer 10 preguntas que tengan como respuesta una única palabra. Y dice, a continuación, le ayudo con la primera pregunta. Entonces la pregunta dice, nombre una partícula básica fundamental que depende de la fuerza electromagnética. Entonces esa partícula fundamental que depende de la fuerza electromagnética es el átomo. Y la respuesta es una sola palabra. Entonces ahí se cumple. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces van a inventarse una pregunta que tenga como respuesta una única palabra con el primer párrafo del texto. Entonces, hagan una pregunta con ese primer párrafo del texto que tenga como respuesta una única palabra.
Y la profe, una de esas preguntas sería, ¿cuántas fuerzas serían fundamentales o son fundamentales para el universo? Para el universo, y la respuesta serían 4. Listo. Entonces, escribámosla acá. Entonces, escribámosla acá. La pregunta sería, ¿cuántas fuerzas fundamentales dominan el universo? Respuesta. Cuatro. Listo, esa sería la segunda pregunta. Vamos con la tercera. Nos quedan 5 minuticos, alcanzamos a hacer la tercera pregunta. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Mañana que comprendiendo las 4 fuerzas, lo que se puede comprender, ¿qué es lo que se puede comprender? Y la respuesta sería el universo, profe. Listo. Entonces sería que podemos comprender a partir de entender las 4 fuerzas fundamentales que podemos comprender a partir de entender las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, respuesta, universo. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ahí harían falta 7 preguntas más que tengan como respuesta una única palabra. Y con eso pues armamos el crucigrama y lo resolvemos. Entonces de una vez podemos resolver el punto 4 y 5 en un solo punto. ¿Listo? Y pues escribir cuáles son las palabras que utilicé en lo horizontal y cuáles palabras utilicé en lo vertical. Bueno, esa sería la actividad. Entonces, pues se supone que ya debían haber adelantado algo del trabajo y tienen plazo, pues hasta hoy. De todas maneras, no hay problema si no alcanzan hoy. Si no alcanzan a terminarlo hoy,
no hay problema si me lo envían el martes en la mañana. ¿Listo? Si no alcanzan hoy, entonces me lo envían el martes en la mañana, para que no tengan que enviarme nada el fin de semana. Entonces, pues eso sería toda la clase de hoy.